¿Sabías que es posible entrar a la mente de alguien e influenciarla sin que esa persona se dé cuenta? Lo inquietante es que, según las ideas de Itzhak Bentov, esto no es magia, es física de la conciencia. Y si lo entiendes, te darás cuenta de algo que incomoda a cualquiera que crea tener libre albedrío. Bentov decía que tu mente es como una antena vibrando en un mar de información. Y aquí viene lo polémico. Cualquier persona que logre sincronizar su vibración con la tuya puede alterar tus percepciones sin que lo notes. No con hipnosis teatral, no con frases cliché, sino con microresonancias que tu cerebro absorbe sin permiso. Lo que nadie quiere aceptar es esto. No te manipulan con palabras, te manipulan con frecuencia. Y tú respondes sin darte cuenta. Mientras tú crees que decides por voluntad propia, alguien más ya modificó el campo donde tus decisiones nacen. Una sonrisa exacta, un silencio calculado, un gesto que te resuena, y tu mente se abre como una puerta sin cerradura. ¿Te parece exagerado? Perfecto, porque justo ese es el síntoma de que ya estás bajo influencia. Prepárate. Lo que vas a escuchar ahora puede incomodar a más de uno, pero quien entienda esto, jamás volverá a ver la mente humana como algo privado. La mente humana se vende a sí misma como una fortaleza inexpugnable, como una especie de castillo medieval lleno de muros, fosos, puentes levadizos y dragones intelectuales custodiando la entrada. Pero si miramos este teatro mental desde la perspectiva de Itzhak Bentov, la verdad es bastante menos heroica. No eres un castillo, eres una antena con sentimientos. Bentov afirmaba que tu mente es esencialmente un sistema vibratorio, un conjunto de patrones oscilatorios que funcionan como un instrumento extremadamente refinado y delicadamente inestable. Un instrumento tan sensible que basta la vibración emocional de otra persona para que tus pensamientos empiecen a oscilar al mismo ritmo, aunque tú estés convencido de que estás pensando por tu cuenta. De hecho, si la mente fuera un teléfono, tu PIN de seguridad sería 0000. Y sí, casi cualquiera puede entrar si sabe qué frecuencia marcar. Ahora, ¿por qué somos tan increíblemente vulnerables? Porque, según Bentov, la conciencia no es un sistema aislado, es un campo en constante interacción, más parecido a una cuerda de guitarra que resuena cuando otra cuerda cercana vibra que a un cofre sellado. No existes separado del entorno. Eres literalmente una porción vibrante del mismo tejido. Así que cuando alguien entra a una habitación con una vibración emocional, fuerte entusiasmo, ira, seguridad, miedo, claridad, tu sistema empieza a intentar sincronizarse automáticamente. No pregunta si quieres, no te pide firma digital, no te envía un correo de verificación, simplemente lo hace. Bentov usaba el ejemplo de los péndulos. Pon varios péndulos en una barra y déjalos oscilar a ritmos distintos. Dales tiempo y todos terminarán moviéndose en perfecta sincronía, como si hubieran hecho un pacto secreto. La razón es su naturaleza vibratoria. Y adivina quién es el péndulo más fácil de sincronizar. Sí, tú, el que presume que nadie lo influye. La parte cómica y trágica es que esta vulnerabilidad nos vuelve un poco ridículos. Creemos que decidimos por razonamiento, cuando en realidad muchas veces decidimos por resonancia. Es por eso que te cae bien alguien que ni conoces, o te cae mal alguien que jamás te ha hecho nada. No estás reaccionando a la persona, estás reaccionando al campo vibratorio que esa persona genera. Y no solo hablamos de emociones, también de palabras, ritmos, tonos, intenciones, silencios. Una frase dicha con la vibración adecuada puede entrar a tu mente como si tuviera visa diplomática. Un silencio bien colocado puede alterar tu estado mental más que un discurso de 10 minutos. Un gesto mínimo o una ceja levantada, una sonrisa en diagonal puede manipular tu coherencia interna sin que lo percibas. Pero aquí viene el giro bentoviano, el que incomoda y al mismo tiempo libera. No es que tu mente sea débil, es que está diseñada para estar en interacción constante. La vulnerabilidad no es un error de fabricación, es un mecanismo evolutivo. La vibración te moldea, sí, pero también te expande. Absorber frecuencias ajenas es la forma en que actualizas tu conciencia, igual que un software que se mantiene relevante descargando nuevos parches. Por eso, según Bentov,
no estamos aquí para aislarnos, sino para aprender a distinguir qué vibraciones elevan tu sistema y cuáles te dejan funcionando como un celular de gama baja con la pantalla rota. Porque aquí está la verdad final: no puedes dejar de vibrar, pero sí puedes dejar de resonar con cualquier frecuencia que te pase por al lado. Y si no lo haces tú, alguien más decidirá por ti la estación a la que tu mente se conecta. Y tu mente es un sistema vibratorio, coherente, sí, poderoso, también, pero vulnerable. Profundamente vulnerable. La pregunta no es ¿me influyen? La pregunta verdadera es ¿quién está vibrando más fuerte que yo? ¿Y por qué lo estoy dejando entrar? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de este valioso contenido. Por eso, el consciente es ese amigo que presume que lo tiene todo bajo control, pero el subconsciente es el que realmente maneja el volante. Y si le preguntáramos a Bentov, él te diría que el subconsciente no es un archivo oculto, es un sistema resonante hiperactivo, hambriento de patrones y dispuesto a copiar todo lo que vibra cerca de él. De hecho, si tu subconsciente fuera una persona, sería ese compañero de clase que copiaba la tarea hasta los errores, pero con devoción espiritual. Bentov explicaba que el subconsciente funciona como un receptor que nunca se apaga. Ni cuando duermes, ni cuando estás distraído, ni cuando dices que no te afecta lo que piensan los demás. Es como un micrófono abierto conectado a los altavoces internos de tu realidad. Todo lo que entra en él, emociones, tonos, microexpresiones, ritmos, silencios, intenciones, se traduce automáticamente en patrones internos, sin pedirte opinión. Es por eso que puedes decir con orgullo, no sé por qué hice eso, y tener razón. Tú no lo hiciste, tu subconsciente lo hizo primero. Bentov decía que la mente profunda tiene un comportamiento fascinante. No razona, imita, no analiza, absorbe, no cuestiona, obedece. Y ahí está el lado inquietante. No obedece tus ideas, sino tus vibraciones internas. Y muchas veces tus vibraciones internas han sido instaladas por otros. Tus padres, tu cultura, tus parejas, tus profesores, incluso por desconocidos cuyo tono de voz te impactó en un momento vulnerable. Es decir, tu subconsciente funciona como un disco duro que guarda archivos que tú no descargaste, pero igual te los corre. Y no solo guarda patrones, los replica. Si entras en contacto repetido con alguien ansioso, tu subconsciente aprenderá ansiedad. Si convives con personas que vibran a través del miedo, tu mente tenderá a copiar ese idioma emocional. Si alguien te trata con culpa, tu sistema aprenderá a hablar culpa con fluidez nativa. Lo más irónico es que el subconsciente tiene el mismo problema que los loros domésticos. Cree que todo lo que escucha es importante y lo repite con convicción absoluta. Pero Bentov no veía esto como una condena, sino como un fenómeno físico. La conciencia profunda está diseñada para sincronizar patrones. Absorbe información no porque sea ingenua, sino porque es su forma de expandir la estructura vibratoria que sostiene tu identidad. Es un proceso automático, tanto como que tu corazón lata o tus pulmones respiren. El problema y la parte que vuelve esto polémico es que la mayoría vive con un subconsciente que imita cualquier cosa, sin filtro, sin discernimiento y sin firewall. Es como una esponja que absorbe agua y también aceite, café, gasolina o lo que sea que encuentre en el piso emocional de la vida. Y aquí es donde entra la parte entretenida y dolorosa. Tu subconsciente imita incluso lo que tú juras que odias. Si odias la crítica, probablemente la imitas. Si odias la manipulación, probablemente operas desde ella en alguna forma. Si odias la falta de control, probablemente la reproduces internamente. No porque seas hipócrita, sino porque tu subconsciente no tiene moral, tiene mecanismos. Y su mecanismo principal es: lo que vibra fuerte lo copio, lo que se repite lo instalo, lo que me impacta lo obedezco. Bentov diría que el subconsciente es como un ecosistema vivo. Siembra lo que recibe, siembra lo que escucha, siembra lo que observa y, sobre todo, siembra lo que te hace vibrar emocionalmente, ya sea para bien o para convertirte en una novela dramática caminante. Por eso el subconsciente es tan fácil de influenciar y tan difícil de engañar.
Puedes mentirle a tu conciencia, puedes racionalizar, justificar, inventar excusas intelectuales, pero tu subconsciente solo registra frecuencia, no palabras, no explicaciones, no discursos, frecuencia. Si la frecuencia le pega, la absorbe. Si la absorbe, la imita. Y si la imita, la obedece. Esa es la razón por la que muchas personas viven vidas que conscientemente no eligieron. No es mala suerte, no es karma, no es destino fijo, es sincronización subconsciente mal administrada. La buena noticia es que, así como absorbe lo negativo, también puede absorber coherencia, calma, dirección, claridad, amplitud. Basta con que esas vibraciones entren con suficiente fuerza y repetición, porque al final, tu subconsciente no es tu enemigo. Solo es muy eficiente en su trabajo. Se dedica a copiar la vibración más dominante en tu entorno. Y si esa vibración no eres tú, entonces estás viviendo en la mente de alguien más. Si las dos partes anteriores explican por qué somos vulnerables a la influencia, aquí viene el mecanismo exacto que abre la puerta. Y es casi insultante descubrir lo simple que es. No requiere poder, no requiere autoridad, no requiere habilidades especiales, requiere algo mucho más elegante y científico. Interrumpir el patrón vibratorio de la mente por un instante. Bentov decía que la mente funciona como un péndulo oscilando entre dos fuerzas, lo que cree saber y lo que está tratando de entender. Cuando ese péndulo se mueve de forma estable, la mente está cerrada. Tiene ritmo, tiene coherencia, tiene narrativa interna. Pero cuando introduces un elemento que la mente no puede clasificar de inmediato, el péndulo pierde su ritmo, se desordena, se detiene. Y justo en ese microsegundo, se abre la puerta. A esto Bentov lo llamaría un fenómeno de desincronización momentánea del campo mental. En español común, si confundes a la mente y luego haces una pausa, se queda en blanco. Y una mente en blanco, aunque suene zen, es un territorio fértil para que cualquier vibración externa entre sin resistencia. Lo fascinante y cómico es que la mente no soporta ese microsegundo de vacío. Le da ansiedad existencial. Es como si dijera, ¿qué es esto? No tengo categoría para guardarlo, alguien que me ayude. Y en ese estado, cualquier idea, emoción o ritmo que reciba se convierte en la solución, aunque no tenga el más mínimo sentido. Por eso los magos, los comediantes, los vendedores, los líderes carismáticos y las abuelas con chancla saben usar esta fórmula sin haber leído a Bentov. Confundes el patrón, pausa, y el subconsciente abre la puerta de par en par diciendo, «Pase usted, qué pena el desorden». Bentov explicaba que la conciencia profunda necesita continuidad vibratoria para mantenerse cerrada. Cuando algo rompe esa continuidad, una frase inesperada, un silencio incómodo, un comentario absurdo, un gesto desconcertante, un ritmo emocional fuera de lugar, la vibración interna se detiene para reacomodarse. Es como cuando tu computadora se frisa por 0.2 segundos. Y justo ahí es cuando se instala el virus, pues tu mente hace exactamente lo mismo, pero con menos antivirus y más entusiasmo. Aquí es donde entran los dos elementos. La confusión no es caos. La confusión es interrupción del patrón. Basta un estímulo que no encaje con lo que la mente espera. Una frase que no sigue la lógica del momento. Una respuesta inesperadamente seria en un momento casual. Un comentario absurdo en medio de algo tenso. Un gesto extraño que no tiene explicación inmediata. Un cambio de tono abrupto. Una pregunta demasiado profunda lanzada en un momento banal. La mente intenta encontrarle forma, orden, estructura, pero como no puede, se queda suspendida. En ese instante, las vibraciones internas se vuelven maleables, como gelatina recién salida del molde. Aquí está el verdadero truco. La pausa es la llave. ¿Por qué? Porque cuando la mente se confunde, genera un microestallido de actividad neuronal intentando organizar el caos. Pero cuando tú haces una pausa justo después, la mente pierde su referencia temporal. No sabe si debe reaccionar, pensar, defenderse, preguntar o recordar qué estaba haciendo. Entonces ocurre el fenómeno bentoviano. La vibración interna colapsa en un silencio momentáneo. Ese silencio no es vacío, es espacio. Y el subconsciente ama el espacio,
porque ahí instala lo que venga. La pausa es tan poderosa que puede hacer que alguien recuerde algo que tú nunca dijiste, que sienta algo que tú jamás expresaste, o que adopte una idea que ni siquiera terminaste de verbalizar. La pausa es el equivalente emocional del buffering, y todos sabemos lo vulnerable que está cualquier sistema durante el buffering, porque la mente humana opera por resonancia continua. Cuando rompes esa continuidad, aunque sea por segundos, el sistema se resetea temporalmente, y en ese reseteo, el subconsciente absorbe la vibración más dominante presente en el entorno. No absorbe la confusión, absorbe lo que viene después de ella. Por eso líderes y maestros espirituales pueden transformar a alguien con una sola frase. Por eso un silencio incómodo en una discusión tiene más impacto que gritar. Por eso una pausa antes de una confesión emocional amplifica 10 veces. Por eso una mirada sostenida puede desarmar a alguien más que 1000 argumentos. La confusión abre la puerta, la pausa la mantiene abierta, y la vibración siguiente entra. Bentov lo resumiría así: la mente no se abre con fuerza, se abre con discontinuidad. Y, curiosamente, muchas personas van por la vida entregando acceso mental gratuito porque no toleran su propio silencio interno. Se apresuran a llenar la pausa, a explicar, a justificar, a completar la frase. Y ahí es donde pierden el control de su propio campo. Si llegaste hasta este punto, significa que tu mente ya empezó a abrir sus patrones. Pocos se atreven a continuar después de aquí. Comenta: estoy analizando para saber que sigues interesado porque ahora lo que voy a revelarte es oro puro. Una pausa bien usada no es manipulación, es maestría vibratoria. Entonces la fórmula es simple. Confundes el ritmo, pausas la mente, se abre la vibración, se implanta. Es un mecanismo natural, no moral. Lo usamos todo el tiempo, queramos o no. Y la pregunta no es si la confusión más pausa funciona. La pregunta es: ¿quién está usando este mecanismo contigo? ¿Y quién lo está usando sin darse cuenta para abrirse demasiado? Porque si no controlas la pausa, alguien más controla tu entrada. Si hay un error universal en la comunicación humana, es creer que la hipnosis o cualquier tipo de influencia funciona tratando de convencer a alguien. Convencer es el equivalente mental de gritar: confía en mí, mientras escondes un hacha detrás de la espalda. Si lo tienes que decir, ya perdiste. Bentov, desde su visión vibratoria del universo, lo vería así: la mente no cambia por argumentos, cambia por dirección vibratoria. El lenguaje hipnótico no es persuasión, es orientación. No le dice a la mente qué pensar, le muestra hacia dónde moverse. Es como cuando te ponen un cono naranja en la calle. El cono no te obliga, no te amenaza, no te pide permiso. Simplemente está en el camino y tu cuerpo gira solo. El lenguaje hipnótico funciona igual. Crea una ruta interna que tu subconsciente sigue, porque esa es la vibración más accesible en ese momento. Y aquí viene lo mejor y lo más gracioso. El subconsciente es como ese amigo que dice que odia que lo manipulen, pero luego compra algo solo porque alguien le dijo: no es para todos. Bentov siempre insistía en que la conciencia opera como un sistema que busca coherencia. Eso significa que se mueve hacia aquello que vibra con más claridad, no hacia lo que suena más inteligente. Puedes dar 1000 argumentos brillantes, pero si lo dices con ansiedad, estás transmitiendo ansiedad. Y el subconsciente imita ansiedad, no lógica. Por eso los discursos inspiradores funcionan aunque digan cosas totalmente vacías como: tú puedes lograrlo, cree en ti, vibra alto, o cualquier frase digna de una taza motivacional. No funcionan por el contenido, funcionan por la dirección vibratoria que emiten. El subconsciente escucha la energía, no las palabras. Es como ese perro que ignorará todo tu discurso complejo, pero correrá en cuanto levantes una ceja. El lenguaje hipnótico no dice: haz esto. Dice: imagina qué pasaría si... Y ahí la mente se mueve sola, porque cuando imaginas, ya estás vibrando en la frecuencia del resultado. Y según Bentov, la conciencia va hacia donde vibra, exactamente igual que los objetos que resuenan al unísono. El lenguaje hipnótico no enfrenta, redirige, no compite con la narrativa interna, la rodea, no rompe la resistencia, la disuelve igual que un hielo derritiéndose en agua caliente,
El truco no es empujar, es hacer que la dirección parezca tan natural que la mente crea que fue su propia iniciativa, porque convencer implica fricción, y donde hay fricción, hay choque vibratorio, y donde hay choque, el subconsciente activa mecanismos primitivos de defensa. No me digas qué hacer, no soy manipulable, déjame pensarlo, no estoy seguro, no creo en eso. En resumen, convencer despierta al guardia de seguridad mental, y ese tipo es un desastre, pero grita fuerte. En cambio, orientar no despierta a nadie, no genera alarma, no activa el ego, no convoca resistencia. Es como dejar un sendero de migas de pan. El subconsciente sigue la ruta sin cuestionar, y al final dice, qué raro, terminé justamente en el punto al que jamás habría llegado si me lo pedían directamente. La mente está diseñada para completar patrones, buscar significados, imaginar consecuencias, seguir direcciones implícitas, rellenar vacíos, moverse hacia coherencias. El lenguaje hipnótico aprovecha estos mecanismos, no los fuerza, los deja trabajar. Ejemplo simple. Si digo, no pienses en un limón, tu mente ignora la lógica y sigue la vibración de la imagen. Piensas en un limón. Es inevitable. Bentov se reiría con ganas al ver esto, porque demuestra que la mente no obedece órdenes, sigue vibraciones. Escucha bien, porque los hipnotistas expertos, los líderes carismáticos, los narradores brillantes, los terapeutas hábiles y las personas peligrosamente encantadoras no piensan en términos de convencer, piensan en términos de ¿qué experiencia quiero que esta persona sienta? ¿Qué dirección vibratoria quiero abrir? ¿Qué imagen o emoción va a guiar su campo interno? ¿Qué silencio va a hacer que complete el resto por sí mismo? El lenguaje hipnótico no es un mensaje, es un escenario interno que la mente del otro completa sin darse cuenta. Es como construir un pasillo invisible. La persona cree que está caminando por elección propia, pero tú diseñaste el pasillo. Y la belleza del asunto es que, como todo en Bentov, no es magia, es física. La conciencia siempre se mueve hacia la vibración más coherente. Solo tienes que dársela. Aquí entran los 3 elementos favoritos del estilo A: humor inteligente, paradojas y ambigüedad creativa. ¿Por qué funcionan? Porque desarman al consciente sin activar alarma. Le ofrecen una vibra liviana, una dirección clara y un escenario mental irresistible. Y sabes que un toque de humor abre espacio. La ambigüedad despierta curiosidad. La paradoja rompe la lógica y crea movimiento. Y el subconsciente interpreta eso como una flecha que dice, por aquí. Entonces el lenguaje hipnótico no trata de demostrar algo, no trata de ganar una discusión, no trata de convencer a nadie. Su función real es mucho más elegante. No empuja, no obliga, no seduce, no domina, orienta. Y cuando orientas el estado vibratorio, orientas también las decisiones, los recuerdos, la atención y la realidad interna. Como diría Bentov, la conciencia no se controla, se dirige. Si la mente es una antena y el subconsciente un implacable copiador de patrones, entonces, el reflejo emocional es la red eléctrica que hace que todo esto funcione sin que te enteres. Es silencioso, automático y, lo peor o lo mejor, totalmente democrático. Le pasa a todos, desde monjas hasta CEOs con auriculares inalámbricos. Bentov lo describiría como la sinfonía de microresonancias que ocurre entre 2 sistemas conscientes. Cuando entras en contacto con otra persona, no solo intercambias palabras, intercambias vibraciones emocionales a una velocidad que supera cualquier argumento racional. Es tan veloz que el consciente ni siquiera pestañea. Imagina que te acercas a una fogata. Si alguien arroja una rama, la llama salta y tú, sin proponértelo, inclinas la cara para no quemarte. El reflejo emocional es lo mismo, pero con sentimientos. Una mirada tensa y tu pecho se contrae. Una risa sincera y tu mandíbula se relaja. No piensas, me voy a poner nervioso. Simplemente lo estás. Es la sincronía automática entre la vibración emocional de otro y tu propia vibración interna. No pregunta por permiso, no pide identificación, solo sincroniza.
porque opera debajo del radar de la narrativa. Mientras tu consciente hace discursos, el reflejo emocional actúa como un traductor instantáneo que convierte microestímulos en estados internos. Tú escuchas, ¿todo bien? Tu cuerpo ya respondió antes de que la frase terminara. Es invisible porque no requiere intención de parte del emisor. No deja huellas lógicas. No puede citar la evidencia, me hizo sentir así, como si fuera un contrato. Suele interpretarse como millo, eso es lo que yo sentí, no eso me lo pegaron. Y ahí está la trampa. Sientes lo que te pegan y lo asumes como propio. Bentov hablaría de campos que se tocan. Cuando dos campos vibratorios rozan, generan un nuevo patrón en el punto de contacto. El reflejo emocional es ese nuevo patrón. Es un microacople. Tu sistema vibra en A, el otro en B. Al contacto, tu sistema se reacomoda y termina en A más B, o en una subfrecuencia que no sabías que existía. Piensa en la escena. Estás en la fila del banco y alguien suspira con cansancio cósmico. De repente, te ves hurgando en el bolsillo como si fueras parte de la escena. ¿Por qué? Porque tu campo adoptó una porción de su vibración. Y lo hizo por eficacia. Es más corto copiar que analizar. En reuniones, el silencio del jefe encaja con ojos expectantes y la sala se vuelve eléctrica de ansiedad. En el transporte público, un pasajero irritado infecta una ola de ceños fruncidos que nadie recuerda haber iniciado. En redes sociales, un tuit enojado genera una cascada de ira que termina en un hilo de 300 respuestas y 3 ex-livings destruidos emocionalmente. En la cama, la tristeza de una pareja se traduce en insomnio para ambas personas, sin que ninguno recuerde el momento exacto de transferencia, porque desde un punto de vista evolutivo fue útil. Detectar rápidamente el estado emocional de quienes te rodean era supervivencia. Peligro igual a todos alerta, calidez igual a todos cooperamos. El reflejo emocional te hace socialmente competente sin tener que rehacer un análisis de costo-beneficio cada vez que entras en contacto con otro individuo. El problema actual es que esa red de seguridad ahora responde también a memes, captions y transmisiones en vivo. No solo a saber si hay un tigre detrás del árbol. Así que te sincronizas con ira viral, miedo fabricado o entusiasmo marketeado con la misma facilidad con la que antes te sincronizabas con señales genuinas de peligro o alianza. Entonces, el reflejo emocional convierte a sociedades enteras en cámaras de eco. Una emoción dominante puede convertirse en estado operativo de un grupo. No es necesario que haya un líder deseando manipular. Basta una emoción que se autorrefuerce. Lo polémico aquí, y que incomoda porque suena conspiranoico pero es verdad, es que los sistemas medios, líderes, culturas, pueden instalar estados emocionales colectivos sin necesidad de argumentos, simplemente amplificando ciertas vibraciones hasta que se convierten en la nueva norma vibratoria. Y la gente, luego, asume que ese estado es su posición genuina. Dicho más directo, no siempre eres dueño de tu indignación, a veces te la envían en pack con GIFs. La llegada súbita. Nota si una emoción aparece sin un pensamiento coincidente, por ejemplo, te entra rabia antes de saber por qué. La sensación corporal. La emoción viene primero en el cuerpo, opresión en el pecho, calor en la cara, y después la mente busca la historia que la justifique. La difusión rápida. La emoción se propaga en el grupo como si fuera agua derramada. Si no hay base lógica clara, probablemente es contagio. La incoherencia narrativa. Tu discurso interno intenta justificar la emoción con razones tambaleantes. Si las explicaciones son post hoc, fue reflejo, repetición sin aprendizaje. Si reaccionas igual ante estímulos diferentes, tu patrón está resonando y repitiendo, no aprendiendo. Así que Bentov no diría huye, él diría gana coherencia. Aquí tienes herramientas sencillas para evitar que te peguen estados emocionales como si fueran mosquitos. Respira antes de reaccionar. 3 respiraciones lentas interrumpen la sincronía automática. No es un truco de terapeuta New Age, es una pausa que devuelve el control a tu coherencia interna. Detecta la fuente. Pregúntate, ¿esto me pertenece o me lo acaban de pasar? Si la emoción apareció sin un evento personal claro,
Trátala como visitante, no como dueño. Pon distancia física o temporal. Si algo se siente inflamado, aléjate 5 minutos, camina, cambia de habitación. La vibración necesita contacto, corta el contacto. Reacentúa tu propia vibración. Cántico mental rápido, mantras, respiración rítmica. Si elevas o estabilizas tu propia frecuencia, te vuelves menos permeable. Etiqueta la emoción. Decir en voz baja, esto es rabia contagiosa, reduce su poder. Nombrarla la transforma en objeto de observación, no en dueño de la acción. Filtro de exposición. En redes, reduce la exposición a fuentes que constantemente te dejan residual con estados bajos. No es censura, es higiene emocional. Entrena la observación. Practicar 5 minutos diarios de atención te hace notar la llegada de la emoción antes de que se instale. Y no todo lo que es poderoso debe usarse en secreto. Si comprendes el reflejo emocional, puedes calmar una sala. Entrar con respiraciones lentas antes de hablar reduce la tensión colectiva. Elevar el ánimo. Compartir una emoción genuina y elevada gratitud. Alivio puede contagiar bienestar. Crear foco. Un silencio coherente antes de una explicación hace que el grupo sincronice y escuche mejor. Acompañar en dolor. Resonar con calma y presencia reduce el sufrimiento ajeno más que 1000 consejos. La ética aquí es simple. No inducir estados en otros para beneficio propio a costa del otro. Usa la comprensión para sanar, no para explotar. Pero si Bentov levantara la ceja desde su antena metafísica, diría: la vibración no acepta moral, solo responde a coherencia. Y ahí tienes la responsabilidad, porque ahora que sabes que el reflejo existe, ya no es excusa. La buena noticia es que el reflejo emocional no te convierte en marioneta automática, te convierte en un ser social con un botón de encendido y apagado que puedes aprender a usar. La mala noticia es que mucha gente preferirá seguir creyendo que sus emociones son siempre originales, porque la idea de haber sido vibratoriamente influenciado duele en el orgullo. Un consejo final, y con humor. Si alguna vez te encuentras furioso por algo que viste en línea y no puedes explicarlo, felicítate también, pero luego sal a respirar 3 veces y decide si quieres mantener esa emoción como tuya o devolverla con cortesía a su remitente. Si la mente es antena y la conciencia responde a vibraciones, el anclaje es el gancho físico-emocional que convierte una vibración momentánea en una estación disponible para ser sintonizada en el futuro. Es la manera práctica de guardar un estado para poder reactivarlo después. Bentov lo vería como crear una subresonancia estable dentro del campo de alguien. Un pequeño nodo que, al ser tocado, devuelve la vibración original. Pero antes de todo, esto no es magia ni control mental. Es una técnica relacional que, usada con ética, puede calmar una crisis, ayudar a un cliente a acceder a recursos internos o recordar a alguien el estado de confianza que necesita antes de hablar en público. Usada sin consentimiento o para aprovecharse, es manipulación. Punto. Entonces, un anclaje es cualquier estímulo sensorial. Una palabra, un gesto, una respiración, un aroma, una música, un toque leve, que se asocia deliberadamente con un estado emocional intenso y que, al repetirse, evoca ese mismo estado de forma fiable. Imagínalo así. Prendes un foco emocional en la persona, un pico de alegría, calma o seguridad, y mientras la emoción está en su punto máximo, pones una marca, una palabra, un gesto. Con el tiempo, esa marca se convierte en un interruptor. Al usarla de nuevo, la emoción vuelve con mayor facilidad. Bentov diría que las estructuras de la conciencia se estabilizan por repetición vibratoria. Cuando una emoción alcanza coherencia, es decir, cuerpo, respiración, ritmo y pensamiento alineados, forma un patrón estable en el campo. Si en ese momento introduces un estímulo sensorial, ese estímulo se acopla al patrón y queda registrado como parte del mismo. En el futuro, activar ese estímulo reproduce parte de la coherencia original. En palabras menos místicas, el sistema nervioso aprende asociaciones. Las emociones no vienen solas, llevan acompañantes sensoriales que podemos usar como marcadores.
Principios éticos no negociables. Consentimiento implícito o explícito. Antes de ayudar a alguien a anclar un estado, especialmente si es emocional, asegúrate de que la persona, aunque sea de forma implícita, quiere ese soporte. Ejemplo, en terapia, el cliente acepta trabajar sobre recursos. En una charla motivacional, el público consiente recibir estímulos. Intención positiva. El anclaje debe buscar el bienestar o la capacidad del otro. Calma, foco, confianza. No para explotar, manipular o obtener ventaja a costa del otro. Transparencia cuando sea necesario. Si el contexto lo requiere, explica brevemente qué haces y por qué. PEG, en coaching o formación. Respeto por la autonomía. Si la persona no responde o muestra incomodidad, retira el anclaje. Nunca lo forces. No implantes estados destructivos, ni miedo, ni culpa, ni dependencia. Si no estás dispuesto a seguir estos principios, no uses la técnica. Tipos de anclajes y cuándo elegir cada uno. Anclaje kinestésico, tacto o gesto. Tocar suavemente el antebrazo, presionar una parte del dorso de la mano o una señal discreta con los dedos. Funciona bien en contexto cercano, con confianza y consentimiento. Ideal para calma, seguridad y contención. Anclaje auditivo: palabra, tono, silencio. Una palabra clave, una onomatopeya, un susurro o una pauta tonal. Útil en comunicación a distancia, online y en escenarios públicos. Anclaje visual: gesto, postura, objeto, una mano en el corazón, una imagen proyectada, un objeto compartido. Funciona bien para evocar inspiración o propósito. Anclaje olfativo: aroma, perfume, aceite esencial o olor asociado. Muy potente y menos manipulable por otros. Requiere más preparación. Anclaje temporal: ritual, secuencia breve, una breve respiración, aplaudir 2 veces, una microrutina. Facilita que grupos sincronicen un estado. Anclaje interno: autoanclaje. Instruir a la persona para que asocie su propia señal, apretar pulgar con índice, o una imagen mental, con el estado. Es ético y empoderador. La secuencia ética y efectiva: preparar, intensificar, anclar, comprobar. A. Preparar. Crea seguridad y rapport. Una base tranquila hace que el sistema nervioso pueda experimentar el estado sin activar defensas. Explica brevemente cuando sea apropiado. Vamos a encontrar un recurso interno que puedas traer cuando lo necesites. Asegúrate de que la persona entiende y consiente. B. Intensificar. Invita a la persona a recordar o imaginar una escena donde sintió el estado deseado, confianza, calma, claridad. Pide detalles sensoriales. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué siente en el cuerpo? Lleva la experiencia a un pico manejable, no traumático, para que la emoción sea clara y coherente. Aquí el humor ligero puede relajar. Sí, es el momento en que no te temblaba la voz y la gente fingía prestarte atención. Observa la respiración, la postura y la energía. Cuando el estado esté presente de forma visible, pasas al anclaje. C. Anclar. Introduce el estímulo elegido al mismo tiempo que el pico emocional. EG. Presionar suavemente la muñeca, decir la palabra clave en tono bajo, o pedir que la persona presione su pulgar con su dedo índice. Mantén la marca breve y clara. No repitas como un mantra infinito. La fuerza está en la singularidad y coherencia del momento. D. Comprobar, activar y reforzar. Después de una breve pausa neutra, pide a la persona que active el anclaje. Observa si el estado regresa parcial o totalmente. Si regresa, refuerza con otra evocación y anclaje breve. Si no responde, repite el proceso con una evocación más vívida o un estímulo distinto. No fuerces. La no respuesta puede ser una señal de que el momento no era el adecuado. E. Consolidar práctica y autouso. Enseña a la persona cómo activar el anclaje por sí misma en contextos seguros. Anclar para el autouso, por ejemplo, 3 respiraciones, más apretar pulgar. Empodera y evita dependencia externa. Ejemplos prácticos, éticos y cotidianos.
Coaching para hablar en público. Preparar. Relajar al cliente con 2 minutos de respiración. Intensificar. Recordar una ocasión donde habló con seguridad. Anclar. Al pico de confianza. Tocar gentilmente su zona alta del hombro. Si hay confianza, o pedir que se coloque la mano en el pecho. Comprobar. Pedir que active la señal antes de una mini presentación práctica. Calmar a un compañero ansioso antes de una reunión. Preparar. Asegurar privacidad y soporte. Intensificar. Guiar una visualización corta de un lugar seguro. Anclar. Respiración sincronizada y una palabra suave, firme, dicha por ambos. Comprobar. Repetir la palabra y respirar juntos. Acompañar duelo o estrés. Preparar. Validar. Crear espacio seguro. Intensificar. Invitar a recordar un momento de alivio o consuelo. Anclar. Poner la mano sobre la propia pierna con intención o una frase ritual breve. Comprobar. Usar la frase, gesto cuando surja la necesidad. Autoanclaje para concentración. Preparar. Encontrar un recorte breve de calma, 1 hasta 2 minutos. Intensificar. Recordar un momento de profunda concentración. Anclar. Apretar pulgar con índice mientras se respira. Comprobar. Activar el gesto antes de empezar tarea difícil. Errores comunes y cómo evitarlos. Anclar en estados mezclados. Si la emoción evocada no es pura, mezcla de miedo y enojo, el anclaje será inestable. Evita anclar a menos que el estado sea coherente. Forzar la evocación. Llevar a alguien a un pico emocional excesivo es irresponsable. Mantén el bienestar primero. Repeticiones excesivas. Anclar cientos de veces con estímulos idénticos. Produce habituación, pierde efecto. Mejor reforzar con calidad, no cantidad. Anclar sin contexto. Un anclaje sin práctica de activación no se consolida. Enseña la autoactivación. Usarlo para evitar trabajo real. Anclar calma no sustituye la resolución de problemas subyacentes. Úsalo como soporte, no como anestesia. Mantenimiento y desaprendizaje. ¿Cómo retirar un anclaje no deseado? Si por alguna razón un anclaje se vuelve problemático, evoca nerviosismo o dependencia, hay formas éticas de desactivarlo. Sobrecarga de la señal. Usar el estímulo repetidamente en contextos neutros hasta que pierda efecto extinción. Contraste. Reasociar la señal con un estado neutral o opuesto. Por ejemplo, transformar una palabra que evocaba ansiedad en un marcador de neutralidad. Reprogramación consciente. Crear un nuevo anclaje positivo y enseñarle a la persona a priorizar el nuevo sobre el antiguo. Ayuda profesional. En casos profundos, buscar apoyo terapéutico para desaprender asociaciones fuertes. Pequeños ejercicios para practicar sin dañar a nadie. Autoanclaje de 2 minutos. Respira. 4, 4, 4. Inhala 4. Retén 4. Exhala 4. Recuerda un momento de calma vívido. Al sentirlo en el cuerpo, aprieta pulgar e índice 1 segundo. Libera. Repite 3 veces. Usa en momentos de estrés. Anclaje empático, con consentimiento. Sientas con otra persona 1 minuto de respiración sincronizada. A la vez, ambos digan en voz baja la palabra aquí. Más tarde, cada uno puede decir aquí para volver al estado compartido. Anclaje visual para equipos. Antes de una reunión, pide que todos levanten la mano derecha y mantengan 3 respiraciones. Activa un gesto simple, 2 palmas juntas. Será la señal para foco rápido en futuras reuniones. No uses el anclaje para convencer a alguien de hacer algo que le dañe. Si lo haces, ten en cuenta que en la próxima vida podrías encontrarte con todas tus excusas en fila, esperando explicación. El anclaje no sustituye trabajo terapéutico profundo. Es una herramienta de soporte, no la cura milagrosa. Si te obsesionas con controlar vibraciones, recuerda tomar aire y salir a caminar. La naturaleza es el mejor restablecedor de antenas. Y sí, si lo usas para ayudar a alguien a calmarse antes de hablar con su suegra, método aprobado por la ética y por unos cuantos matrimonios que sobrevivieron, Itzhak Bentov podría resumirlo así: no implantes, sincroniza, no domines, habilita. El anclaje es una técnica de ingeniería emocional
que respeta la naturaleza vibratoria de la conciencia. Usada con buena intención, conciencia y límites, es una herramienta poderosa para acompañar, sostener y potenciar. Usada sin esos filtros, se convierte en algo que ninguno de nosotros, ni el universo ni la ética celebraría. Cuando entiendes cómo funciona la influencia mental desde la perspectiva de Bentov, descubres un mecanismo tan elegante como inquietante. El subconsciente humano no analiza, no debate, no levanta la mano, simplemente imita, absorbe y obedece cualquier vibración que logre colarse en su campo. Y lo fascinante o perturbador, según tu nivel de café en sangre, es que la puerta de acceso no se abre con fuerza, sino con confusión y pausa. Ese microsegundo en que la mente racional se queda sin respuesta, es como si el software dijera, «Oh, ¿y ahora qué hago?». Y justo ahí entra la instrucción disfrazada de idea propia. Por eso el lenguaje hipnótico no intenta convencer. Orientar es mucho más eficiente. No te empuja. Te gira suavemente la brújula para que elijas lo que ya estaba diseñado para que eligieras. Todo mientras tu sistema cree que lo decidió libremente. Y el truco maestro aparece cuando la influencia se hace emocional, porque la emoción es el canal más veloz del cerebro. Si logras que alguien sienta algo curiosidad, alivio, risa, incluso ese «¿qué carajos acabo de escuchar?», has creado un reflejo invisible que se activa sin pedir permisos. Ahí entra el anclaje, el arte de instalar un estado interno en otra persona usando un gesto, una palabra o una vibración que se repite justo en el momento preciso, como ponerle nombre a un suspiro y luego usarlo como interruptor. Y cuando combinas eso con la confusión consciente, ese momentito deliberado, donde rompes la línea lógica y obligas a la mente ajena a soltar el volante por un par de segundos, lo que queda es una puerta abierta por la que puedes insertar dirección, intención o claridad, dependiendo de si eres un sabio, un travieso o ambas cosas a la vez. En resumen, no necesitas manipular a nadie. Basta con comprender la música de su mente para que, curiosamente, termine bailando contigo sin notar que tú fuiste quien puso la canción. La sugestión emocional es, sin exagerar, el territorio más peligroso y al mismo tiempo más útil de toda la ingeniería mental humana, porque no opera en el nivel donde tú crees que decides, sino en el nivel donde realmente decides. Bentov insistía en que la mente no es un procesador lógico, sino un oscilador vibratorio, y cuando una emoción entra en tu sistema, no se limita a hacerte sentir algo. Ajusta tu frecuencia y reorganiza tu percepción sin pedir permiso. Es como si el universo hubiera diseñado un atajo para la influencia. Tú puedes debatir una idea, pero una emoción la vives, y todo lo que se vive se vuelve real, incluso si es completamente falso. Por eso la sugestión emocional es el mecanismo favorito de gurús, publicistas y exnovios tóxicos. No porque sea fácil de aplicar, sino porque nadie la detecta. Cuando alguien logra que sientas alivio, miedo, urgencia, ternura o pertenencia, en ese microsegundo tu mente interpreta: si lo siento, entonces debe ser verdad. Y ahí, justo ahí, la puerta del subconsciente se abre como un supermercado 24 horas. Pase usted, instale cualquier creencia que desee. No hay cámaras, no hay alarmas. La magia y el peligro está en que la emoción reconfigura el mapa interno. Si haces que alguien sienta seguridad mientras hablas, tu mensaje se convierte en la salida correcta. Si haces que sienta vergüenza, automáticamente creerá que tú tienes la autoridad moral para señalarlo. Si logras despertar curiosidad, la mente se inclina hacia ti, como un girasol buscando el sol pero sin saber por qué. Y si activas validación, bueno, ahí ya te ganaste un seguidor fiel, un creyente o un cliente. Suena maquiavélico, pero es más biología que maldad. Nuestro sistema nervioso está diseñado para obedecer emociones antes que argumentos, porque en la prehistoria, los que se paraban a pensar demasiado eran los primeros en ser comidos por un tigre. La racionalidad llegó tarde a la fiesta, como ese amigo que aparece cuando ya todos están borrachos y dice: ¿y si hablamos de nuestros sentimientos? Demasiado tarde, ya firmaste el contrato emocional, pero aquí viene lo fascinante que Bentov habría amado.
La sugestión emocional no solo manipula, también puede desprogramar, desbloquear y elevar. Una emoción bien dirigida puede romper un patrón mental que llevaba años protegiéndose bajo capas de pensamiento rígido. Puede abrir la percepción, mejorar la coherencia interna e incluso sincronizar el campo energético de una persona con un estado más expansivo. Es como calibrar un instrumento musical que lleva años desafinado. Una sola vibración correcta puede reorganizar el caos. Y sí, también tiene humor implícito. Imagínate que tu mente es una torre de control seria, profesional, llena de protocolos, y llega una emoción en forma de turista borracha, diciendo, yo paso, y la torre simplemente abre las puertas. ¿Por qué? Porque tu sistema está construido así. La emoción es prioridad B. La razón es invitado de segunda categoría. Por eso la sugestión emocional es el bisturí más fino del mundo psicológico. En manos sabias puede sanar, en manos torpes puede herir, y en manos malintencionadas puede volverte adicto a ideas que no elegiste. Bentov diría que todo se reduce a un fenómeno vibratorio. Quien logra generar la emoción adecuada, genera la frecuencia que tu mente interpreta como coherencia, y la coherencia es la llave maestra. Lo interesante es que no hace falta imponerse, ni gritar, ni manipular de forma evidente. Basta con crear el clima emocional correcto. La persona no siente que fue influenciada, siente que decidió sola. Ese es el poder, ese es el riesgo. Y esa es la razón por la que la sugestión emocional es el mecanismo más invisible, más elegante y más potente para modificar la mente humana. Si controlas la emoción, controlas la apertura. Si controlas la apertura, controlas la narrativa. Y si controlas la narrativa, bueno, controlas el universo interno de alguien. Así de simple, así de aterrador, así de útil. La hipnosis más profunda no es la que alguien te hace, es la que tú mismo te aplicas sin darte cuenta. Y esto, aunque suena filosófico, es casi ingeniería interna pura. Bentov lo insinuaba cuando describía la conciencia como un sistema de autooscilación, una máquina que se programa sola a partir de lo que repite, siente y cree. Y aquí está lo incómodo. La mayor parte de tus decisiones no vienen de tu libre albedrío, sino de sugestiones internas tan antiguas que ya ni las cuestionas. Es como vivir bajo el hechizo de tu versión de 5 años, con creencias instaladas por tu familia, la cultura, la escuela y hasta por aquel regaño de un profesor que aún recuerdas cuando intentas hacer algo nuevo. La mente es actriz dramática que insiste en creer que siempre tiene el control. Funciona más como un operador de radio que solo sigue la frecuencia más fuerte que resuena dentro de ella. A veces esa frecuencia es miedo, otras es deseo, otras es una historia vieja que ni siquiera es tuya. Obedeciéndola con la devoción de un monje tibetano. Lo fascinante es que esta hipnosis interna no se siente como hipnosis, se siente como yo soy así, se siente como simplemente es lo que pienso, se siente tan natural como respirar, aunque en realidad solo estás inhalando la misma narrativa que vienes reciclado desde hace años. Bentov diría que tu cuerpo-mente funciona como una antena autorregulada que busca la vibración que más le es familiar, aunque esa vibración sea limitante, incómoda o completamente absurda. Es como esos celulares que insisten en conectarse al Wi-Fi más débil del vecindario, ignorando la red potente justo al lado. ¿Por qué lo hacen? Porque así fueron configurados desde el comienzo. Y tu mente no es muy distinta. Prefiere lo conocido antes que lo verdadero. Lo irónico, y aquí entra el humor cósmico del universo, es que mientras la gente teme ser hipnotizada por otros, viven todos los días hipnotizados por sus propias ideas. Ideas que jamás revisaron, que jamás actualizaron, que jamás pusieron en pausa para preguntar, ¿esto todavía me sirve o solo es un souvenir emocional de mi infancia? La hipnosis interna es tan profunda porque se disfraza de identidad y nada hipnotiza más que algo que crees que eres tú. Pero aquí viene la parte poderosa. Si la hipnosis más profunda es interna, entonces el despertar también lo es. Esto no va de protegerte de la influencia externa, va de descubrir cuánta de esa influencia ya se convirtió en pensamiento automático. No se trata de evitar que otros te manipulen,
Se trata de desactivar las partes de ti que ya te manipulan solas. Y cuando lo ves así, la hipnosis interna deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta de resonancia. Lo que te repites se consolida. Lo que te cuestionas se flexibiliza. Lo que observas sin juzgar se reorganiza. Bentov afirmaba que la conciencia se autoajusta cuando se vuelve consciente de sí misma, como un péndulo que regresa a su centro en cuanto alguien deja de empujarlo. Por eso la hipnosis interna puede ser el abismo más profundo o la escalera más alta. Si no la ves, te controla. Si la ves, puedes utilizarla para reprogramar tu percepción, amplificar tu coherencia y alinear tu vibración con algo más funcional. No se trata de lavarte el cerebro, se trata de por fin limpiarlo de los archivos temporales que llevan años ocupando espacio. Y claro, a veces descubrir tus propias sugestiones internas es frustrante. Es como darte cuenta de que el villano de la película eras tú, pero también el guionista, el director y el actor secundario. Pero una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y ahí comienza lo verdaderamente interesante. Cuando reconoces tu propia hipnosis, recuperas el mando de tu antena interna. Cuando tomas conciencia de tu frecuencia, dejas de repetir programas viejos y comienzas a emitir uno nuevo. La hipnosis más profunda es interna, pero también lo es la libertad que la desmantela. Y eso, Bentov lo habría celebrado con una sonrisa cósmica. ¿Quién diría que el truco final no era escapar del mundo, sino escapar de uno mismo para volver renovado? La hipnosis no es un acto extraordinario, es un fenómeno natural, que ocurre cada vez que dos conciencias entran en resonancia. No necesitas controlar a nadie, solo necesitas comprender cómo funciona el campo vibratorio humano. Quien domina su frecuencia no manipula, dirige, no convence, sintoniza, no obliga, resuena, y la mente que resuena más fuerte se convierte en el eje de la realidad compartida. Ese es el verdadero poder, el poder que está funcionando ahora mismo. Mientras lees estas palabras, si estás escuchando esto, ya formas parte del experimento, pero el experimento no termina aquí. El siguiente video es la segunda fase, y te lo digo directo. Si no lo ves, te quedas sin entender el fenómeno que acabas de activar. Ve ahora. No dejes en pausa algo que tu mente ya empezó a mover. La continuidad es parte del resultado.